Muchas gracias. Pues antes que nada, me presento, soy el doctor Salvador Cervantes. Actualmente soy coordinador estatal de protección civil en Baja California y agradecer al CENAPRED, a la ENAPROC, a mi amigo Enrique Guevara por esta invitación, a Enrique Bravo también, a todo el equipo de la ENAPROC. Y por supuesto, me siento muy halagado por haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes, con todas y todos ustedes, esta parte que la presentación que el día de hoy me tocará compartir va a ser una presentación en la cual vamos a cambiar el enfoque. No me adentraré en temas de análisis de investigación o temas que ya mis compañeros, además expertos en estos temas, ya plantearon. Quizás nada más lo utilizaré dentro del encuadre de la propia presentación. Sin embargo, ahora veremos el enfoque posterior de la implementación. Y si bien el tema de implementar la gestión de riesgos dentro de las políticas públicas ya desde el ámbito de gobierno es un tema demasiado amplio, lo que yo busqué colocar en esta presentación son aquellos aspectos que me parecen desde la práctica profesional que son los que deben de implementarse, al menos los más importantes. Hay algunos otros que seguramente dentro del análisis de cada uno de ustedes, la experiencia de aquellos que han estado o están dentro del servicio público, pudiéramos incrementar y ver como áreas de oportunidad. Pero a mí me parece que desde la experiencia que yo he vivido, no nada más en Baja California, sino en otras partes y en otros cargos en el país, desde mi participación en el sector público como en los gobiernos municipal, estatal y federal, pero también desde mi aportación en el Congreso de la Unión, son importantes y son relevantes para poder generar unas políticas públicas que realmente arropen y adopten a la gestión de riesgos como como una metodología, ¿no? Por ello, voy a iniciar mi presentación. Es texto que invita a la reflexión y al análisis. Muy seguramente de aquí se podrán retomar experiencias que ustedes pueden aplicar en sus ámbitos de trabajo, no necesariamente estando en gobierno, sino también estando en algunas otras áreas, incluso desde el sector privado. Entonces vamos a empezar y yo los invito a que la mente la tengamos abierta a la reflexión y al análisis de cómo esto lo podemos tropicalizar en el ámbito en el que nosotros queramos aplicarlo ya como una práctica que está dejando, aunque todavía tenemos retos, que está dejando buenos resultados en Baja California. Yo llego a Baja California en el 2019, en una administración primeramente muy corta de 2 años y posterior ya la ampliación al actual gobierno que encabeza la gobernadora Marina del Pilar y que sin duda la protección civil ha tenido en Baja California, ha tenido algunos altibajos en la historia, pero me encuentro cuando yo llego en un análisis de una protección civil relativamente desdibujada, un análisis de una protección civil que había, yo lo propongo así, había perdido un poco el enfoque y durante algunos años y el principal reto que fue es reenfocar. Nos pasa la pandemia en el 2020 que trasciende prácticamente también el final de la primera administración en la que estuve y no es sino hasta esta administración en la que realmente hemos podido impulsar políticas públicas que avanzan. Entonces, partiendo de este diagnóstico y esta pequeña experiencia de vida, voy a permitirme empezar con la presentación. Partimos de algo muy importante. La gestión de riesgos ya no es un concepto ajeno a la administración pública. Es algo que debe de estar implícito, como lo señalaba la maestra Constanza, implícito en prácticamente todos los ámbitos del gobierno. Y la gestión de riesgos no fracasa cuando hacemos el diagnóstico. De hecho, un diagnóstico nos permite reconocer en dónde estamos. Fracasa cuando no logramos influir en las decisiones del gobierno y decisiones que impactan, como lo hemos visto en la parte conceptual de las ponencias anteriores, no impacta el desarrollo. Por eso, parte de las preguntas que le hacían a la doctora en donde decíamos cuáles son los errores que se han cometido, pues muchas veces las instituciones no entienden a la gestión civil, a la gestión de riesgos como un tema transversal,
sino lo ven como un tema aislado y muchos lo vemos que cuando hablamos de temas de riesgos siempre nos dicen es un tema de protección civil cuando no es así. Por ello, el enfoque que vamos a dar en esta presentación es analizar cómo desde la lógica del gobierno podemos enmarcar a la gestión de riesgos e irle implementando en las acciones del día a día y sobre todo en las decisiones que van tomando los gobiernos. La gestión de riesgos debe de ser una, eh, una estrategia que debemos de saber cómo venderla, cómo transmitirla a los tomadores de decisiones. En el país hay una diversidad de conformaciones de las unidades de protección civil. Algunas son secretarías, otras son direcciones generales apegadas a un instituto, en otros casos son direcciones como la mía o coordinaciones que están dentro de la estructura de la Secretaría General de Gobierno o de las secretarías del ayuntamiento, en algunos casos dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, pero debemos de ver a la gestión de riesgos como una herramienta estratégica del Estado que busca incidir en la planeación, el ordenamiento y las políticas públicas y sociales que implementa el propio gobierno. Y lo que buscamos es que la gestión de riesgos blinde y proteja lo que el Estado está construyendo. Y no necesariamente hablamos del tema de infraestructuras, sino la construcción social de una sinergia con las comunidades, de la propia inversión pública, pero también de la inversión privada. Y entonces aquí vemos cómo se empieza a matizar la gestión de riesgos hacia aspectos que no necesariamente tienen que ver con lo técnico, sino también con lo económico y lo social, que son parte de los elementos que conllevan a un buen y progresivo desarrollo en las comunidades. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Para qué gobiernan los gobiernos? ¿No? Aunque soy repetitivo, pero es ¿para qué estamos en estos puestos? ¿Para qué se hacen elecciones y se eligen representantes, gobernadores, de cabildos, presidentes municipales, diputados, presidentes de la República? ¿Para qué lo hacemos? Pues bueno, todo gobierno, independientemente de la ideología, tiene un mandato central: generar desarrollo, entendiéndose el desarrollo desde sus diversas formas, pero siempre busca mejorar las condiciones de vida. Es decir, el desarrollo no solamente es la acumulación de riqueza, de recursos económicos. El desarrollo se ve en el acceso a la información, el desarrollo se ve en el acceso a la educación, acceso a la cultura, acceso a los deportes, acceso a mejores condiciones de empleo, se ve en mejores carreteras, se ven en puentes, se ven en todo lo que el gobierno está implementando en el día a día precisamente para mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos. Pero históricamente el desarrollo no se piensa desde el punto de vista del riesgo. Históricamente pensamos en construir carreteras, pero no vemos ni analizamos muchas veces los trazos, no vemos ni analizamos en qué situaciones se van a dar. Yo recuerdo una experiencia que tuve cuando estuvimos en el estado de Chiapas, comunidades que tenían años que no tenían carreteras y que de repente se les construye una carretera que busca el desarrollo. Sin embargo, en la primera lluvia ocurren deslaves y esta carretera se bloquea o se rompe. ¿Qué pasa? Cuando no tenías la carretera, el transporte de los insumos era por animales, no burros, caballos, se veía la manera de meterlos. Cuando tienes la carretera, pues esos animalitos se cambian por vehículos automotores, por camionetas, por pick-ups, por carros, porque ya hay mejor accesibilidad, pero cuando se cortan estas carreteras, pues todo este mecanismo ya automatizado de insumos que llegan a las comunidades, pues no tienen manera de entrar y ya no tienes a los animales que te ayudaban cuando había solamente una brecha y entonces el desarrollo se nos va hacia atrás, ¿no? Y además de los recursos que implementamos para la recuperación de esta carretera, pues implican un gasto que no se tenía programado y que obviamente impactan en programas donde se busca el implementar el desarrollo. Entonces, mientras históricamente vemos esto, siempre la gestión de riesgos
lo vamos postergando y lo vamos materializando en temas reactivos. Y esta es una de las cosas que intentamos cambiar hoy desde las políticas públicas del gobierno. Sabemos que la lógica de irnos a la reacción es insostenible económica e incluso política y socialmente hablando. Por ello, el desarrollo sin una gestión de riesgos es un desarrollo frágil. El no gestionar el riesgo como palabra clave y como frase clave, aquí lo mencionamos, es una forma de mala planeación. Si nosotros generamos análisis de riesgos adecuados, que son las primeras dos fases, identificación y análisis del riesgo dentro de la gestión de riesgos, no vamos a poder fluir en un proceso que blinde de manera real el desarrollo. Y vemos escenas como las de esta fotografía, en donde vemos que con mucho esfuerzo a veces se dan programas de vivienda que finalmente les dan un techo digno a las familias, pero que a veces estas mismas se encuentran en una zona de riesgo y lo que veíamos como un tema de desarrollo y mejora se vuelve en una problemática no nada más social, sino para el gobierno, porque ahora el gobierno tiene que implementar recursos y acciones de manera reactiva en este escenario. Entonces, debemos de planificar, debemos de utilizar la gestión de riesgos desde un diagnóstico objetivo. Los desastres no solo destruyen infraestructura, destruyen avances sociales, profundizan las desigualdades, por supuesto, y generan costos fiscales enormes. En este sentido, la gestión de riesgo no compite con el desarrollo. Lo que sí hace es protegerlo y hacerlo sostenible, como es el planteamiento de todo este curso que estamos viendo. Entonces, veamos al desarrollo como una estrategia, como un camino, perdón, la gestión de riesgos como un camino para ir blindando y asegurando el hecho de que el desarrollo pueda persistir a pesar de los riesgos que comprometen nuestro propio entorno. Y aquí voy a retomar tres conceptos importantes, que es el de gobernanza, gobernabilidad y políticas públicas, que ya vimos en otros presentaciones. Sin embargo, sí me gustaría puntualizarnos, ¿no? El riesgo no reconoce fronteras, por eso la gestión de riesgos exige la gobernanza, pero la gobernanza concebida desde la esencia pura del concepto, es decir, la coordinación entre los sectores público, privado, social, todos los órdenes y niveles de gobierno y los actores sociales, todo este componente que si lo traducimos hacia cómo lo implementamos ya en la práctica real, estos sectores, estos actores y estos órdenes de gobierno conforman el sistema de protección civil, sea nacional, estatal o municipal. Y de manera más concreta, estos son los sectores y los actores que deben de estar implícitos en la conformación de nuestros consejos de protección civil en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Por eso la gobernanza es la base fundamental de la coordinación interinstitucional y la coordinación entre los sectores para poderse involucrar en la gestión integral de riesgos y la protección civil. Sin embargo, esta gobernanza no significa que el Estado esté ajeno, aun cuando los conceptos de participación ciudadana pudieran responsabilizar mucho a la ciudadanía. Sin embargo, el Estado sí debe de liderar estos esfuerzos y ser capaz de establecer reglas y generar corresponsabilidad. Y aquí es donde hacemos clic con la implementación dentro de las leyes, los reglamentos y la normatividad local o nacional que se implementa. La Ley General de Protección Civil, dentro de sus conceptos, desarrolla las estrategias y las acciones que precisamente permiten la coordinación entre todos estos sectores. Y vamos haciendo este enlace ya con la parte proyectiva
con la parte de la gestión de riesgos y la parte de políticas públicas y gobernanza. Ahora, la gobernabilidad. Cuando se concibe la gobernabilidad como la capacidad del Estado para convertir acuerdos o programas en acciones, es donde encontramos esta facultad de poder llegar y llevar programas que permitan el desarrollo, y ahí es donde también entra cualquier evento de desastre, y hemos visto muchos ejemplos en el mundo y en el país, pueden detonar una falta de gobernabilidad y de responsabilidad hacia ciertos actores del Estado, y pueden incluso detonar la caída de gobiernos. Pueden convertirse en factores políticos y sociales que pueden transformar la composición de la política y del gobierno, y pueden incluso tumbar gobiernos. Lo hemos visto ejemplos en todo el país. Hemos visto cómo después de eventos importantes hay funcionarios que salen de sus cargos precisamente porque la gestión de riesgos nos ayuda a mantener la gobernabilidad, la capacidad del Estado para mantener la aplicación de acciones. Y obviamente sin gobernabilidad, la gestión de riesgos se queda en diagnósticos y planes que no se implementan. Por ello, hay una frase muy común en el ámbito de la protección civil, que es el efecto Albatros. Es aquel que planea, planea y nunca aterriza. Ese efecto es el que se ve si no tenemos gobernabilidad, si no tenemos esa capacidad de implementar acciones que salgan de la concepción de los planes y programas y las estrategias, y que se aterricen en una acción de beneficio a la ciudadanía. Y es entonces donde vienen las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo implementamos estas acciones? Pues a través de estas estrategias, en donde la gestión de riesgos se vuelve efectiva cuando se institucionaliza precisamente con la política pública. Es decir, cómo vamos involucrando una acción de llevar, no sé, programa de vivienda hacia las comunidades o hacia las familias más vulnerables, las afectadas por un deslizamiento. Es una política pública el programa de vivienda. ¿Cómo hacemos que esta política pública se vea involucrada la gestión de riesgos? Y un ejemplo simple, lo que decíamos hace rato, programa de vivienda. ¿Qué debemos de analizar primero? ¿Dónde vamos a poner esta vivienda? Y que nos llevemos. Por ejemplo, ha habido muchos ejemplos, incluso ejemplos no tan viejos, pero se presentaba mucho antes, en que sacábamos una comunidad que estaba afectada por inundación o deslizamiento, la ponemos en otra, y en la primer lluvia tenemos afectaciones en la comunidad nueva. Y eso, pues bueno, finalmente nos representa cómo la gestión de riesgos no fue aplicada en una política pública. Y como esos hay ejemplos en muchos programas de gobierno, en la construcción de infraestructura, hace muchos años en la construcción de escuelas que se hacían en terrenos de donación, y que pues, esos terrenos no tenían uso específico porque muy seguramente estaban en zona de riesgo por inundación o por laderas, etcétera. Entonces, esta parte de implementar las políticas públicas con gestión de riesgos es importantísima. Y no solamente hablamos del compromiso que tienen los funcionarios por implementarlos, sino también de toda la estructura de gobierno para dar una continuidad siempre a estas dinámicas de revisión de estas políticas que se están aplicando en el gobierno. Y es entonces donde juntamos la ecuación. El desarrollo, la gobernanza, la gobernabilidad y las políticas públicas no son conceptos aislados, son piezas de un mismo sistema, y estas se alinean a través de la gestión de riesgos para dejar de ser una idea, algo que aspiramos. Deben de convertirse en una práctica de gobierno en todos los sentidos. Y aquí está el tema de transversalidad. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo concibo yo este tema de la transversalidad dentro de la implementación de las acciones de gobierno? Algo muy importante, la gestión de riesgos no avanza por una convicción individual, avanza por decisión institucional.
¿A qué se refiere esto? No basta con que el coordinador de protección civil crea y sea fiel defensor de la gestión de riesgos. Tiene que transmitir esto a los tomadores de decisiones y convertirlo en una mecánica institucional de todos los actores del gobierno. Alguna vez alguna coordinadora nacional de protección civil decía, eh, si una dependencia de gobierno no tiene un enfoque direccionado a apoyar y fortalecer las acciones de protección civil, no tiene razón de ser. Y ahorita vamos a ver el por qué en unos momentos más. Hablamos de los ejes transversales. Yo veo eh, como las gráficas que veíamos en la secundaria, los factores X y Y, dos vertientes en cuanto a la transversalidad. Eh, yo manejo el eje horizontal como todos aquellos enfoques que le debemos dar a la protección civil y la gestión de riesgos dentro de los temas de gobierno. El primero de ellos es el tema de derechos humanos, en el cual ha habido un debate muy interesante sobre si debemos de percibir a la protección civil como un derecho. Y mira, yo no me quiero meter en esta discusión porque de verdad es algo controversial, cada quien tiene su forma de visualizarlo. Sin embargo, lo que sí puedo decirles es que la protección a la vida que está concebida en nuestra Carta Magna, que es el derecho fundamental de nuestra Carta Magna y que de ahí se va reflejando en diversas otras leyes, ya es en sí un elemento primordial, de hecho es el objetivo de la protección civil, el proteger la vida, los medios, el entorno, el medio ambiente. Entonces, ya viene implícita la protección civil dentro del mandato de proteger la vida, ya viene implícita dentro del mandato de proteger el desarrollo, ya viene implícita prácticamente en todos los derechos humanos. Por eso, dentro de esta legislación, la gestión de riesgos se concibe como una obligación ética y jurídica del Estado. Por ello, uno de los principales ejes transversales debe de ser que todo lo que implementemos en el tema de protección civil debe de ir relacionado con los derechos humanos, proteger de manera implícita los derechos humanos y además tomarlos en cuenta para brindar atención. Y de ahí viene una vertiente que es precisamente el tema de ayuda humanitaria, ¿no? Con el tema del acceso a servicios y el acceso a la atención que se requiere, no solamente por el hecho de ser afectado por un fenómeno, sino por el tema de que es un derecho contar con el apoyo institucional y del Estado ante una condición de vulnerabilidad que se deriva después de haber sufrido el impacto de algún fenómeno. Hay algunas otras perspectivas diferenciales, porque el riesgo no es neutral, afecta regularmente a los que menos tienen y por ello hay que aprender dentro de nuestros diagnósticos a generar capacidades que nos permitan anticiparnos, responder y recuperarnos de mejor manera. Y ahí vamos al término de resiliencia, ¿no? Donde la capacidad de recuperación es la base fundamental de este tipo de acciones y donde debemos de generar algunas otras perspectivas que no solamente van relacionadas con el tema de los derechos humanos. ¿Cuáles son estas perspectivas que vamos viendo? Por ejemplo, la perspectiva de niñez, ¿no? Que es tan relevante. Hay que proteger ahora con los sistemas de protección a niños, niñas y adolescentes. Debe de haber siempre una vinculación de las áreas de protección civil hacia cómo implementamos y validamos, justificamos e integramos dentro de nuestras leyes y reglamentos la visión de la protección a niños, niñas y adolescentes que finalmente se constituyen como ciertos sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad
por su propia concepción, ¿no? Ese es uno de los temas que nosotros vamos a ver dentro de la implementación de nuestras políticas públicas. Otros de ellos, la perspectiva de interculturalidad, que para aquellas comunidades originarias es muy importante. Muchas veces nosotros vamos implementando ciertas acciones y no pensamos en que tenemos comunidades vulnerables que por su condición igual y de dispersión o de un lenguaje diferente, de idiosincrasias y concepciones diferentes de su entorno, son vulnerables porque están en la sierra y no tienen acceso a información. Y a veces implementamos las políticas públicas como si fueran solamente en las ciudades urbanizadas con todo el acceso a información. Generamos sistemas de alertamiento que solamente se aplican en el porcentaje de población que están en las zonas urbanas, pero no pensamos en las zonas rurales. Por eso la interculturalidad también es importante, incluso el transformar los mensajes a, a diversas lenguas originarias de nuestras entidades federativas para permitirles un acceso a la información, para permitirles el acceso a los alertamientos, pero además también preguntarles cómo es que ellos conciben. Y ahí vienen las estrategias de participación comunitarias. La lengua indígena, estoy viendo algunos comentarios, debe de ser una lógica del gobierno derivada de estas políticas públicas. Otro de los perspectivas que podemos ver es la perspectiva de género. En el tema, es un tema que está muy en boga, pero además es un tema muy válido, el ver que hay impactos diferenciados entre géneros. Hay impactos, incluso no nada más el impacto, sino la respuesta y las necesidades son totalmente diferentes entre hablar de género masculino, femenino y toda esta dinámica ya de diversidad que se encuentra. Es muy importante que lo visualicemos simple y sencillamente. Si hablamos de datos que nos da el Instituto de las Mujeres o incluso la misma Organización de Naciones Unidas, donde vemos eventos como el tsunami en Indonesia, donde más del 50% de las personas afectadas fueron mujeres por una condición cultural que incluso a veces no se les permite aprender a nadar, no saben trepar simplemente un árbol, ¿no? Eso es muy relevante. O condiciones, por ejemplo, en el sismo del 2017 en la Ciudad de México, donde 2 de cada 3 afectados, es decir, el doble, eran mujeres cuya condición de perspectiva y cuya condición de vulnerabilidad estaba centrada en qué, en que se quedan en casa a atender temas familiares y que la casa o el departamento fue la que se colapsó. Eso genera una diferenciación en las políticas públicas. Otro de los temas importantes de estos enfoques transversales horizontales está en aquella atención a grupos en situación de vulnerabilidad que pueden estar relacionados con la discapacidad, la pobreza, el tema de adultos mayores, el acceso equitativo o inequitativo que existe a la prevención y a la información que está. Entonces, las políticas públicas deben siempre de tomar en cuenta estos enfoques. Y por último, el territorial, porque la gestión de riesgos y las acciones no se van a construir desde el escritorio. Y hay muchas frases políticas que dicen hay que hacer más territorio que escritorio y eso es real en la protección civil. Hay que construir la gestión de riesgos desde la base. Es como construir un rascacielos. Si nosotros construimos las políticas públicas desde el penthouse, cuando lleguemos abajo, nuestras bases no van a ser firmes y el edificio se va a caer. Hay que bajar al territorio, hay que comprender cómo la ciudadanía está trabajando y comprendiendo sus riesgos para de ahí construir hacia arriba las estrategias, los lineamientos, la legislación y las políticas públicas que finalmente van a permear en cascada para beneficio de esa población. Y es entonces donde empoderamos entonces a la ciudadanía de la comprensión del riesgo
pero también de la solución a los problemas de desarrollo y de riesgos que se identifican desde ellos. Y entonces, independientemente de quien esté en la cabeza y quien esté en el gobierno, ese empoderamiento social nos va a permitir que trasciendan las políticas públicas y que se conviertan en una exigencia social a la cual los gobiernos se deben de adecuar. Esto es importantísimo, construir las políticas públicas desde un enfoque transversal de territorio. Ahora, ¿qué otros ejes yo también concibo en este? Ahora, bueno, vamos al eje vertical. Y el eje vertical está relacionado con el marco jurídico, el entramado jurídico que le da vida a la protección civil y la gestión de riesgos. Y en esto, sin duda, hay un reto muy importante, porque si concebimos y visualizamos cómo está el marco jurídico en nuestras 32 entidades federativas, les podría yo decir que hay 32 visiones diferentes de la gestión de riesgos y la protección civil. Cada quien tenemos una interpretación que está basada en tu experiencia personal, en tu experiencia profesional y en la formación académica que vas teniendo. Hay entidades federativas donde suceden muy pocos fenómenos, pero hay otras donde el día a día es la atención y la gestión de la emergencia. Y esto genera historias diferentes y se ven reflejadas en esta diversidad de reglamentos, en esta diversidad de leyes que hay. Entonces, uno de los grandes retos que tiene el gobierno federal, la Coordinación Nacional de Protección Civil y todas las dependencias es homologar estos criterios del marco jurídico y dejar que sean dispersos, ir todos en un mismo sentido que ya nos lo da el propósito de la protección civil, la gestión de riesgos, que es proteger la vida. Entonces, el hecho de que haya normas y un sinnúmero de normas y un sinnúmero de leyes y de reglamentos y que a cada rato estemos sacando nuevos reglamentos no garantiza que estos sean coherentes. Debemos de articular de mejor manera estos mecanismos y este marco jurídico. ¿Y desde dónde viene? Desde las leyes generales, la Ley General de Protección Civil, que es un marco rector del enfoque de la gestión de riesgos y el desarrollo, porque ya viene dentro del reglamento y que ahorita se está, perdón, de la ley, ya se está modificando, ya está una propuesta nueva de la Coordinación Nacional. Pero aquí ya tenemos implícito la gestión de riesgo y el desarrollo como dos entes complementarios que se fusionan para buscar mejor condiciones y más seguras de nuestra población y nos da un marco rector. Sin embargo, llegamos a las leyes estatales en donde debemos de adecuar este enfoque, pero también debemos de ver lo que hablábamos, un enfoque territorial, ¿no? En una realidad de lo que está sucediendo en nuestro estado y que evidentemente debe de quedar operativizado en los reglamentos y en las disposiciones legales que emitamos. Y aquí, en la técnica jurídica, te dicen que las leyes te hablan de qué es lo que debemos de hacer y los reglamentos te explican el cómo. Y siempre tenemos lo que estamos nosotros construyendo en Baja California, es que sea una ley, la nueva ley que vamos a sacar es una ley que la vamos a construir muy simple. La ley debe de ser el manual de consulta de todos los días de los encargados de implementar la gestión de riesgos y la protección civil. Entonces, si hacemos leyes engrosadas, grandes, manuales, casi enciclopedias, ¿no? Que eran de varios tomos, vamos a hacer leyes y reglamentos inoperantes. Debemos de hacer leyes que sean enunciativas, que digan, todos están, tales y tales sectores están obligados a cumplir con esto. En el reglamento especificamos cuáles son los requisitos para su cumplimiento, pero también debemos, un gran problema que tenemos dentro de las leyes es que decimos qué hacer. Después en los reglamentos cómo hacerlo, pero nunca aterrizamos al, y si no lo hacemos o si no lo concretamos como dice el reglamento, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es el castigo? No llegamos a ese punto y todo se queda en un término de planeación nada más, ¿no? Del efecto de estar planeando, ¿no? Y no llegar a aterrizar, porque mucho queda ahí. Sí tenemos las leyes del servicio público, tenemos los órganos de fiscalización, tenemos esto,
pero muchas cosas quedan en cuestiones netamente administrativas que no tienen una relevancia. Cuando esto está en las leyes y se convierten en responsabilidades administrativas, jurídicas, penales, incluso en algunos casos, entonces sí tienen también una razón más de ser. En el tema de la normatividad complementaria, también tenemos que buscar que todo venga alineándose. Por eso lo marco yo como un eje transversal, pero vertical, que debe de ir desde la parte de las leyes generales a aquellas leyes que son complementarias. Por ejemplo, en Baja California tenemos muy claro cómo va la ley de seguridad escolar, los reglamentos de seguridad escolar están vinculados directamente a la ley de protección civil del Estado. Y esto permite que las políticas públicas de implementación en escuelas nos permitan nosotros ser los supervisores de esto en el caso de escuelas públicas y privadas, ¿no? Y poder manejar estrategias específicas en ese sentido. Entonces, lo que no nada más cumplimos con adecuar nuestro marco jurídico de protección civil, hay que ver qué leyes complementarias va a ser necesario también hacerlas vinculantes para que también ellas retroalimenten los procesos y poder llegar a un marco que genere una transversalidad vertical y que realmente sea eficiente dentro de todos los sectores. Eh, Hay problemas comunes y problemas enfocados al deber ser en relación al marco jurídico. Las normas no dialogan entre sí, ¿no? Hay temas en donde hay competencias poco claras, pero una ley no está vinculada de manera ya obligatoria. Nosotros que construimos las leyes debemos de buscar que éstas se comuniquen, que se entrelacen, que sean vinculantes y que no se generen vacíos entre la interpretación de una y otra, que incluso después detonan en procedimientos de amparo que terminan muchas veces favoreciendo a los afectados, supuestos afectados, y entonces dejan en imposibilidad de aplicación de acciones a las entidades de protección civil. Y esto se traduce en la acumulación de vulnerabilidades y por ende vulnerabilidades jurídicas, vulnerabilidades institucionales que se convierten finalmente, de acuerdo a la terminología, en un incremento del riesgo. Cuando alineamos la gestión de riesgos, se debe de facilitar y dar prioridad a la prevención, la planeación y la coordinación institucional. Por ello, la desarticulación normativa es una forma de riesgo institucional. Construcción social del riesgo es un tema padrísimo que además ustedes tuvieron al mejor de los mejores, al doctor Alan Ladel, que además es el referente en el que muchos que nos dedicamos al tema de los análisis de los riesgos tomamos como un gran referente y además es un orgullo poder haber compartido este foro y esta clase con él. Pero el planteamiento del riesgo no es natural, está construido de manera social a través de decisiones y sobre todo en la falta de planificación que se tiene. Si nosotros no planificamos el crecimiento de las sociedades, sin duda estamos construyendo una ciudad llena de problemas y llena de riesgos. Y evidentemente se genera una vulnerabilidad a quien se supone deberíamos de proteger, ¿no? Si el crecimiento de una sociedad trae inversión y trae desarrollo, también estamos faltando al principio de protección al desarrollo como nos lo mandata la gestión de riesgos y todas estas marcos que se han desarrollado a nivel internacional. Pero reconocer esto no cambia el rol del Estado. O sea, el hecho de que reconozcamos que incluso las decisiones que la propia sociedad toma en dónde establecerse, el llegar a una invasión y tener un líder que termina generando una regularización de una tierra, no es omisa del Estado, o sea, es una responsabilidad que es compartida. Entonces, es una serie de decisiones que tomamos todos los actores y con la cual vamos construyendo el riesgo. Y, por ejemplo, en el tema de ciudades, a veces diríamos, bueno, pues las direcciones de administración urbana y todos estos sectores que dan los permisos de construcción,
tiene mucho que ver, claro, ¿no? Y la vigilancia, ¿no? Los inspectores que salen a revisar. Hoy el uso de la tecnología nos permite dronear zonas en donde se detectan dónde se está construyendo, e ir de manera puntual a revisar si tienen la normatividad, están cumpliendo con ello. La autoconstrucción es un gran problema en nuestras ciudades y eso pues nos va haciendo visible el que estamos construyendo ciudades con un riesgo enorme. Entonces, no me voy a meter aquí más porque ya aprendieron del mejor. Sin embargo, sí es importante que lo retomemos porque aquí va el tema de participación social y resiliencia comunitaria y es donde empato el tema de que debemos de trabajar con el empoderamiento de la sociedad. La participación de la sociedad no sustituye al Estado, pero sí lo fortalece y sobre todo le va a dar prevalencia a las dinámicas de la gestión del riesgo, porque pues, los gobiernos municipales cambian cada 3 años, los estatales cada 6, el gobierno federal de igual cada 6, y cada que entra un nuevo gobernante y un nuevo coordinador de protección civil trae ideologías nuevas. Entonces, si empoderamos a la ciudadanía, al líder comunitario, al señor de la tienda, a la señora que vende las tortillas, al vecino de la esquina que tiene una tienda de abarrotes, al que tiene un taller mecánico, y los convertimos en líderes que impulsen la vigilancia, la identificación de los riesgos, se convierten en los ojos y en los oídos, los capacitamos y los fortalecemos para que identifiquen los riesgos. Ellos que no se van a mover ahí, el señor de la tiendita va a durar ahí. ¿Cuántos señores de la tiendita y señoras de las tienditas no tenemos en nuestras comunidades desde que éramos niños, ¿no? Ellos se van a convertir en los gestores del riesgo y se van a encargar de exigirle al gobierno que se mantengan estas prácticas que están siendo eh, exitosas y que les están dando certeza y reduciendo las vulnerabilidades y los riesgos a nivel comunitario. Por ello, una comunidad que se informa, que reduce vulnerabilidades y que exige mejores políticas va a ser una comunidad más resiliente. Es trabajar de la mano con las comunidades, más territorio y menos escritorio para el desarrollo de las políticas públicas. Y por ello, la resiliencia de la cual hablamos se va a construir desde el punto de vista del enfoque territorial y social y evidentemente desde las políticas públicas que van a fortalecer las capacidades locales. Entonces, la responsabilidad del Estado de arriba hacia abajo será darles herramientas a la sociedad para reconocer, comprender sus riesgos y manejar las crisis, gestionar las crisis con un enfoque propio de la comunidad. Por eso estos temas de participación social y resiliencia, el de empezar a generar enfoques de construcción de comités comunitarios de gestión de riesgos y protección civil, van a generar el empoderamiento en estos temas de protección civil más allá de los cambios de gobierno. Ejemplos en el país, ahí está Chiapas, ¿no? Donde tenemos una gran conformación de comités comunitarios en comunidades muy alejadas y que son los primeros en que pueden identificar y responder a los eventos que se vayan presentando. Es decir, la planeación, bueno, eh, aquí hay un dato muy importante y que es muy relevante para nosotros como servidores públicos cuando estamos en estos cargos. La gestión de riesgos no avanza sola y como decíamos anteriormente, no depende solamente de que yo tenga una concepción y esté comprometido con impulsar la gestión de riesgos. Debemos de tener el respaldo de los tomadores de decisiones. Eh, la gestión de riesgos no compite por recursos. Bueno, o sea, la gestión de riesgos, por supuesto que necesita recursos, pero más bien debemos de competir y lo que debemos de buscar desde las entidades de gobierno y desde nosotros que somos los coordinadores de protección civil, que la gestión civil compita por ser una prioridad. Porque si logramos que la gestión de riesgos y la protección civil sea una prioridad, en consecuencia, vamos a tener recursos. Entonces, el enfoque es volvámonos prioridad y vamos a ver algunas de estas estrategias o de estas acciones que debemos de impulsar para poder llegar a ser una prioridad.
Para la gestión de riesgos necesitamos planeación estratégica. Hay que llegar, cuando uno llega al encargo, lo primero que yo he hecho en mi experiencia es hacer un diagnóstico. ¿Cómo estamos? ¿Qué rezagos tenemos? ¿Qué fortalezas tenemos? Hay que hacer ese FODA integral para poder planificar. Yo les digo, cuando estuve en Puerto Vallarta en la Coordinación Municipal de Protección Civil, yo fui el coordinador de recuperación y proyectos estratégicos y ahí generamos un plan estratégico institucional en la cual, aparte de fundamentarlo y motivarlo, en el final nombramos no recuerdo, eran 50 prioridades y objetivos con los cuales que debíamos de lograr con ese plan. Pero hay muchas de esas prioridades y objetivos que no se cumplen en 3 años. Son de largo o mediano plazo. Entonces, el objetivo del plan estratégico institucional es plantear esos objetivos y dejarlo como las metas ideales para que si se lograban en los 3 años era ideal, pero si no se lograban en esos 3 años, generaras un precedente de que el que viene, o si había un cambio de titular en ese, ya están los objetivos, ya tenemos identificados los riesgos y hacia dónde vamos, y entonces generamos una planeación estratégica para identificar qué era lo que se tenía que lograr, porque mucho de ello lo íbamos a lograr en 6 o 9 años. Entonces, esta planeación estratégica es fundamental y no verla como acciones que solamente se empaten a el tiempo del gobierno, sino que trasciendan los gobiernos. Y en eso, recordamos la participación comunitaria. Si logramos implementar esto a nivel comunitario, esos objetivos van a tener prevalencia. Es decir, debemos tener rumbos claros y no acciones aisladas, porque esto se va diluyendo. Conforme llegan nuevas ideologías, se va yendo. Llegan nuevas formas de ver la gestión de riesgo, se va yendo. La gestión de riesgos debe de tener decisión política. Hablábamos hace rato de que emergencias mal manejadas destruyen gobiernos. Entonces, el que nosotros podamos, por decirlo así, vender, convencer a nuestro tomador de decisiones, nuestro presidente municipal, nuestro gobernador, nuestro presidente de la República, presidenta de la República, en que las decisiones políticas que tome en torno a la gestión de riesgos van a representar una fortaleza, en que las estrategias que nosotros vayamos implementando y conforme vayamos gestionando los riesgos de mejor manera, vamos a fortalecer la política de Estado, vamos a fortalecer su imagen como un gobernante o una gobernante que trasciende y que está preocupada en realidad por el desarrollo, por proteger el desarrollo y proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente de sus ciudadanos gobernados. Cuando logremos eso, vamos a hacer que la gestión de riesgos sea una prioridad y en consecuencia que vamos a tener recursos. Poquitos, muchos, pero van a ser recursos que no teníamos antes de este convencimiento. Entonces aquí está este tema. La gestión de riesgos no debe de competir por recursos, debemos de competir por ser una prioridad para las políticas públicas que se implementan en el Estado. ¿Qué Doctor pasa con Salvador, las... nos Sí, restan 5 minutos. Muchas gracias. sí, termino ya. Las estructuras organizativas, muy rápidamente, hay un error común. Implementamos la gestión de riesgos como un área técnica y no como un proceso completo. Vean Chiapas. Chiapas tiene una estructura que va desde la identificación de riesgos hasta la recuperación y eso es de los grandes ejemplos que debemos de tener. Y algo muy importante, el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la idea que tiene el gobernante para generar el desarrollo en estas comunidades. Debemos de buscar el implementar que la gestión de riesgos sea un instrumento clave dentro del plan de desarrollo, pero que además todas las dependencias que tienen objetivos dentro de este plan de desarrollo al menos direccionen uno a la gestión de riesgos y por ende vamos con ello a transversalizar el actual del gobierno como lo platicábamos allá. Entonces, hay una serie de recomendaciones que ya las he platicado, era un resumen aquí, que es la gestión pública debe asumirse como una política pública estrategia, vincular los objetivos de desarrollo económico, social y territorial a la gestión de riesgos, que las políticas públicas sean operativas y tener presupuesto, responsabilidades claras y una evaluación puntual de cómo vamos avanzando.
La gestión de riesgos debe de ser un criterio obligatorio. Debemos de fortalecer la gobernanza en todos los niveles. Debe de haber un marco jurídico alineado, como les mencionaba, contemplar todos los ejes transversales, horizontales de los enfoques. El plan de desarrollo yo creo que es la herramienta fundamental en donde debemos de incidir, porque además todo lo que se pone en el plan de desarrollo tiene presupuesto. En el tema territorial, el fortalecimiento comunitario y buscar estructuras que dentro de todo su proceso trabajen la gestión de riesgos como una prioridad. Y esto, les puedo decir ya nada más para el cierre, un minuto, que nos ha dado resultado en Baja California. Cuando yo inicié, ejecutaba un presupuesto de 7.2 millones de pesos. El año pasado ejecuté 75 millones de pesos. Yo llegué con una estructura de 12 personas, hoy tenemos cerca de 45 personas, tenemos ya un área de identificación, análisis de riesgos, tenemos un área de inspecciones, un área de atención, el grupo de respuesta especializada inmediata, y esto no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido una visión de que más allá de buscar esos recursos, busqué que hubiera una prioridad, que fuéramos una prioridad para la política pública de nuestra gobernadora, y hoy en día lo estamos consolidando. Tenemos muchos retos, pero sin duda vamos a lograrlo con el apoyo de los tomadores de decisiones. Por mi parte es todo, ya al final un poco apresurado, pero les dejo aquí las redes sociales propias de la Coordinación Estatal de Protección Civil y quedo a la orden para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, doctor Salvador. Le agradecemos su tiempo y hay muchos comentarios en el chat. Se los haremos llegar porque hay muchas buenas intenciones de parte de los participantes, ¿no? De cosas que ellos ven desde sus lugares de origen. Entonces, hay algunas preguntas. Como estamos en tiempo, pues le pediríamos solamente atender esta, que es de nuestro compañero Ricardo Martínez, y dice, ¿usted cree que las leyes se encuentran obsoletas en materia de protección civil y qué recomendaría para poderlas mejorar? Yo no lo manejaría como obsoletas. De acuerdo a análisis internacionales, las leyes de protección civil y las metodologías que tenemos en nuestro país incluso sirven de referente para otros países del mundo. Entonces, yo lo que sí creo es que nuestra sociedad ha evolucionado. Tenemos una sociedad mucho más crítica, mucho más exigente. El tema del acceso a la información a través de las redes sociales, de las metodologías de información, de poder entrar al Internet desde cualquier parte prácticamente, ha hecho que nuestra sociedad evolucione. Y creo que nuestras leyes deben de evolucionar a este paso y no lo han hecho. A veces nos vamos quedando en la dinámica del día a día y no atendemos lo urgente. Atendemos lo urgente y no lo importante. Entonces creo que las leyes sí requieren de una adecuación, de una evolución, pero sin duda sin dejar de lado las prácticas exitosas que se tienen, pero además también las leyes deben de construirse desde abajo. Es decir, si construimos leyes federales o generales que no hayan sido primero retroalimentadas y consultadas desde la base, que es el municipio, creo que vamos a llegar estaríamos estableciendo una dinámica de construir primero el penthouse y después los cimientos. Tenemos que transformar la dinámica de la construcción de leyes para primero ver qué sí está funcionando en los municipios, para irlo trasladando de ahí a las leyes estatales y de ahí construir una ley general que de verdad aglutine todas las visiones y homologue todos los conceptos. Gracias a ustedes, un abrazo y estoy a la orden.